parte de farmacodinámica 1 hemos estudiado, ¿no?, el receptor, los tipos de receptores, ¿no? Ahora lo que vamos a estudiar es la farmacodinámica cuantitativa, ¿no? La dosis, efecto, ¿no?, de interacción fármaco-receptor. ¿Muy bien? Entonces, chicos, lo que va a provocar una actividad biológica es la unión del complejo fármaco-receptor. O sea, el fármaco se une a su receptor y va a producir una actividad biológica. La magnitud de esa respuesta va a depender, chicos, mucho o va a estar proporcional al número de complejos fármaco-receptor. Mientras más complejos fármaco-receptor haya, mayor será el efecto biológico. Muy bien. Y también importante, chicos, va a ser proporcional a la concentración del fármaco en las biofasas. Mientras más fármaco haya en la biofase, mayor también va a ser su efecto. ¿Ya? Muy bien. Chicos, entonces, de ahora en adelante vamos a hablar de agonistas y antagonistas. ¿Ya? Entonces, un fármaco agonista, pero también hay fármacos antagonistas. ¿Ya? Recuerden eso. Entonces, el fármaco se va a unir a su receptor y cuando ese fármaco se une a su receptor y sea agonista, va a haber siempre una respuesta. En cambio, el fármaco B se une a su receptor y si vemos que hay ausencia de respuesta, este es un antagonismo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en el siguiente gráfico. Entonces, chicos, miren. Hay dos términos que tenemos que grabarnos bien. La afinidad. La afinidad es la capacidad de unión o fijación del fármaco a su receptor. Es la capacidad de un fármaco de acoplarse a su receptor. Solamente eso. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el fármaco agonista, se une a su receptor, encaja adecuadamente a su receptor. Cuando ese agonista encaja adecuadamente y de paso produce un efecto terapéutico, a eso se llama eficacia. La afinidad es la capacidad del fármaco de unirse a su receptor. Pero cuando produce un efecto terapéutico, a eso se llama eficacia o actividad intrínseca. Entonces, la eficacia es la capacidad para producir la acción fisiofarmacológica después de la unión al fármaco. Entonces, chicos, el agonista se une a su receptor y tiene un efecto terapéutico, o sea, tiene su eficacia. En cambio, el antagonista se une también a su receptor, encaja adecuadamente, o sea, tiene afinidad, pero miren, no hay efecto terapéutico, o sea, no hay eficacia, no hay actividad intrínseca. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está? Entonces, el agonista tiene actividad intrínseca, el antagonista no, pero ambos tienen afinidad. ¿Ya? Muy bien, el siguiente. Entonces, chicos, nosotros cuando vamos a hablar de la interacción fármaco-receptor siempre lo vamos a graficar de forma logarítmica. Porque de esa forma vamos a evaluar adecuadamente algunas variables de la interacción fármaco-receptor, como son la eficacia y la potencia. ¿Ya? Entonces, miren, acá tenemos una curva sigmoidea, acá están los receptores y acá están otros receptores. Receptores del agonista y receptores del otro agonista, pero a este le vamos a denominar antagonismo. ¿Ya? Entonces, si el receptor, chicos, solo estaría con un agonista, ¿cuál sería la curva? ¿Esta o esta? Esta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a haber más afinidad solo a un fármaco y va a ser su efecto terapéutico. ¿Ya? Entonces, tenemos que recordar en este grafiquito, la eficacia es el efecto máximo. Entonces, en otras literaturas van a encontrar que el efecto máximo también se le denomina eficacia. Entonces, es el efecto que produce un fármaco sin ningún tipo de antagonismo. ¿Ya? Este S50 es la famosa concentración efectiva 50 y es
la concentración de droga que se necesita para llegar al 50% de la eficacia o del efecto máximo. ¿Ya? Y la potencia es la cantidad de droga que se necesita para lograr ese efecto o esa dosis efectiva 50. ¿Ya? Entonces, si yo le doy puro antagonista, mi curva se va a ir hacia abajo, o sea, se cae la eficacia. Si yo le doy puro agonista, mi curva se va a ir para arriba, va a aumentar la eficacia. ¿Ya? Más o menos. Entonces, el siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar de estas dos variables de la interacción fármaco-receptor, la potencia y la eficacia. ¿Qué es la potencia, chicos? La concentración de fármaco para provocar un efecto. La cantidad de fármaco que necesito para un efecto. ¿Ya? ¿Y qué es la concentración efectiva 50? ¿No? Es el efecto máximo que se ejerce con el 50% de la droga, más o menos. Por ejemplo, chicos, acá tenemos una droga X y una droga Y. ¿Ya? Ambos llegan a un efecto máximo, ¿no es cierto? A su eficacia al 100%, ¿está claro? ¿Ya? Según ustedes, ¿cuál de estas drogas sería más potente? Lo primero, ¿La droga X o la droga Y? Acá en esta porción vemos la concentración de la droga. Y acá tenemos el porcentaje de efecto de la droga, 20, 40, 60, 80, 100%. ¿Ya? Entonces, esta droga, chicos, esta droga llega a su efecto 100% con esta concentración, ¿no es cierto? En cambio, esta llega con esta concentración. Pero nosotros, para medir la potencia de un fármaco, lo vamos a hacer con la concentración efectiva 50. Entonces, si es así, ¿cuál de estas dos sería más potente? ¿La X o la Y? La X, ¿por qué? Porque con menor concentración de droga llega a su efecto o a su dosis efectiva 50. En cambio, la droga Y necesita el doble de concentración de la droga para ejercer su dosis efectiva 50. ¿Ya? Entonces, la potencia es la menor concentración requerida, ¿no? Para que sea más potente. ¿Ya? Y la eficacia, chicos, es la habilidad que tiene un fármaco para activar el receptor y generar una respuesta. Ese es el efecto máximo, ¿cierto? ¿Ya? Un medicamento es más eficaz cuanto mayor sea la magnitud del efecto que produce. Entonces, de estas dos drogas, independientemente de la concentración de la droga, ¿cuál será más eficaz? ¿La X o la Y? X. ¿Por qué? Porque independientemente de la concentración es el que ha llegado a su efecto máximo, ¿no? Al 100%. En cambio, la droga Y llegó a su 50%. ¿No? El siguiente, por favor. Entonces, acá vamos a hacer algunas preguntas. De todas estas drogas, porque son drogas, ¿cuál es la droga más potente? La beta, ¿no es cierto? Independientemente del efecto, esta droga ha llegado a su efecto 50 con la menor concentración, ¿no es cierto? Más o menos estaría acá. Con esta concentración de droga ha llegado a su efecto. De todas estas drogas, ¿cuál es la droga más eficaz? Las tres. La C y la D, porque las tres han llegado a su efecto máximo. Acá no importa la concentración. ¿Ya? Entonces, de la A, la C y la D, ¿cuál sería la más potente? Ahí sí es. Así cambia. La A es la más potente, ¿no es cierto? ¿Qué más? Entre la C y la B, ¿cuál es la más eficaz? La C. Entre la C y la B, ¿cuál es la más potente?
La B, ¿no es cierto? Muy bien. Siguiente. Entonces, chicos, en la interacción fármaco-receptor vamos a ver que un fármaco siempre se va a unir a un receptor y cuando se activa produce un efecto terapéutico. A esto se le llama agonismo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos ligandos y neurotransmisores que hacen este efecto, ¿ya? Pero si nosotros le damos una droga adicional, vamos a tener un agonismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, chicos, nosotros tenemos endorfinas que calman el dolor, ¿ya? Pero si tú le das morfina, ¿qué harías? Le estás agonizando, ¿no es cierto? Estás agonizando ese efecto de las endorfinas. A eso se llama agonismo. Normalmente tu cuerpo te calma el dolor, pero si tú le das una droga a eso, estás agonizando ese efecto, ¿no es cierto? Muy bien, eso está claro. El siguiente. Entonces, nosotros, chicos, vamos a tener cierta clasificación en los agonistas. Por ejemplo, vamos a tener un agonista completo, ¿ya? El que va a ejercer su efecto terapéutico al 100%. O sea, no hay antagonismo en este agonismo completo, ¿ya? En el agonismo parcial, bueno, su efecto va a ser menor del 100%, ¿ya? Entonces, pregunta, chicos, si me están entendiendo lo que estamos hablando. ¿Este agonismo parcial tendrá antagonismo o no? Sí. Claro, sino como, ¿por qué bajaría el porcentaje del efecto? Porque hay un antagonista, ¿ya? Muy bien. Y el agonista inverso, que casi no lo vemos, disminuye la actividad intrínseca. Raro, chicos, ¿no? Que haga un efecto opuesto. El siguiente. Ahí tienen las definiciones, chicos, ¿no? El agonista completo es aquel que se une a un receptor específico e induce una respuesta máxima. O sea, este agonista completo no tiene antagonismo. ¿Verdad? Verdad. El agonista parcial es aquel que actúa sobre un receptor específico induciendo una respuesta submáxima. Actúa como un antagonista de un agonista completo. ¿No es cierto? El agonista parcial, ¿por qué no llega a su efecto terapéutico máximo? Porque hay alguien que lo frena. ¿Y quién es ese? Un antagonista, ¿no? Por eso, la definición de acá. Actúa como un antagonista de un agonista completo. Estoy totalmente de acuerdo. Y el agonista inverso es el fármaco que desestabiliza el sistema llevándolo a un nivel de actividad por debajo del máximo. No lo vamos a ver mucho, chicos. No hay un fármaco, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Para la ansiedad, le doy un ansiolítico, ¿no es cierto? ¿Ya? Le doy un inhibidor. Entonces, difícil que haya un fármaco que haga lo opuesto, ¿ya? Pero sí hay. Por ejemplo, como antídotos, lo vamos a ver en fármacos, ¿no? Y los tipos de antagonistas, chicos, antagonistas no competitivos, fármaco que evita que el agonista en cualquier concentración produzca efecto. Eso vamos a verlo con un gráfico mejor. Y los antagonistas competitivos o superables son los fármacos que evita que el agonista actúe sobre el receptor específico dependiendo de la concentración del agonista. Entonces vamos a ver con los grafiquitos para entender. Entonces, ya les he dicho, acá tenemos la concentración de la droga y el efecto, ¿no? Este es el basal, esto es nuestro basal, ¿ya? Entonces, ¿qué vendría a ser? Un agonista completo, porque llega a su efecto máximo y miren, la actividad inhibitoria en este caso es cero, solo es receptores activados. Entonces, hay una afinidad muy buena por lo que el fármaco llega a su efecto máximo. Solo están activados los receptores, ¿no? Hay buena afinidad y llega al 100%. Este vendría a ser un agonista parcial. ¿Por qué? Porque se han activado algunos receptores, pero también hay algunos receptores inhibitorios. Pregunta, ¿quién activa esos receptores inhibitorios? El antagonista. Entonces, este viene a ser un agonista parcial, ¿ya? Pero también viene a ser un antagonista parcial, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿De quién? Del agonista completo. Pregunta, ¿quién es este? ¿Qué viene a ser este? Es un antagonista puro, ¿sí o no? ¿Por qué?
Porque miren, hay receptores activados y receptores inhibitorios puros. No ha habido efecto, el efecto es basal. ¿Ya? En cambio, chicos, los agonistas inversos, ¿qué pasa con los agonistas inversos? No hay receptores activados, pero en teoría hay receptores inhibitorios activados, ¿no? Muy bien. El siguiente. Entonces, chicos, va a haber el antagonismo farmacológico, es bloquear al receptor, ¿no? Puede ser competitivo, no competitivo, puede ser ortostérico o alostérico, y generalmente son reversibles, pero hay fármacos como, por ejemplo, el mercurio, que no es un fármaco, pero se une a un receptor de forma irreversible. El siguiente. Muy bien, entonces acá vamos a ver. Hemos dicho que nosotros tenemos ligandos, chicos, tenemos ligandos que se unen a su receptor y tienen un efecto terapéutico. Esto es el famoso agonismo, ¿no es cierto? Porque tiene afinidad y tiene actividad intrínseca. Muy bien. Entonces, ¿los rojitos qué son? Antagonistas. Entonces, estos antagonistas se unen al receptor del agonista y miren, no hay efecto. Entonces, pero hay algunos agonistas que se unen a su receptor y hay poco efecto. Entonces, chicos, en el antagonismo competitivo, ¿qué se afecta? ¿La eficacia o la potencia? Pregunta de examen. ¿Qué dice? Miren, yo le doy yo a un sistema de agonistas le pongo un antagonista. Entonces, la potencia. ¿Sí o no? Claro, porque mira, los pocos receptores que habían para los agonistas han sido ocupados por los antagonistas. Y los antagonistas no tienen efecto. Entonces, los pocos receptores agonistas tienen poco efecto, entonces afecta la potencia. Ya tenemos al receptor. Entonces, en los receptores competitivos hay un agonista y hay un antagonista y estos compiten por ese receptor. Acá ven, ¿no? Por ejemplo, ¿quién ha sido, a quién le ganó? Este es el receptor 2. Tenía que ir un agonista, pero se ha metido un antagonista, ¿no es cierto? Ya, entonces en el receptor 4 el agonista ha superado al antagonista, pero todo el efecto que tenía, 3 en este caso, ha sido reducido a 1, ¿no? Entonces, en el competitivo, lo que se afecta es la potencia. Sin antagonistas, esta era la curva sigmoidea, ¿no? Su dosis efectiva es 50 y su efecto máximo. Si tú le das inhibidores, o sea, antagonistas, necesitarás pues más droga, más agonistas para lograr el mismo efecto terapéutico. Entonces, ¿pero qué se afecta acá? La potencia, porque necesito más droga para llegar a mi dosis efectiva o a mi eficacia al 100%, ¿no es cierto? Entonces, cada vez más droga para lograr el efecto máximo. Entonces, en el agonismo competitivo se afecta la potencia. Muy bien, siguiente. En cambio, chicos, en el antagonismo no competitivo o pseudo irreversible, chicos, lo que se afecta es la eficacia. ¿Por qué? Porque normalmente acá tengo mi ligando, se une a un receptor, tiene un efecto terapéutico. Cuando este antagonista se une a su receptor, este es irreversible o pseudo irreversible, no sale, no es superable, ¿no? Entonces ya no hay efecto. Así yo le dé mucho más agonistas, jamás este receptor no va a ser superado por el antagonista. Entonces, ¿qué va a caer? La eficacia. Si yo con un agonista llegaba a un efecto máximo del 100%, si ya no tengo receptores a donde unirme, obviamente lo que va a caer es la eficacia. Así le dé una infinidad de droga, ese receptor no se va a desvincular de su antagonismo, ¿no? Entonces, en el antagonismo no competitivo, lo que se afecta es la eficacia. Siguiente. Chicos,
Entonces, en el antagonismo alostérico, este antagonismo alostérico puede ser de potenciación, o sea, yo tengo mi agonista que tiene su efecto, le doy una droga que paradójicamente esa droga potencia, chicos, el efecto. Se comporta como un agonista, ¿no? Entonces, este antagonismo alostérico de potenciación, ¿qué mejoraría? La potencia, porque ya no voy a necesitar 1, 2, 3. Simplemente voy a necesitar menos droga para llegar al efecto terapéutico. Si sin antagonistas alostéricos de potenciación, este era mi efecto máximo, ahora con uno solo, mi potencia va a mejorar. ¿Por qué? Porque le he dado otro tipo de droga. ¿Cierto? El siguiente. Pero también hay un antagonismo alostérico, pero inhibitorio, ¿no? Inhibitorio que también va a hacer que afecte mi eficacia. ¿Muy bien? Muy bien, chicos. El siguiente. Acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, chicos, pregunta. Acá tenemos un agonista solo. Cuando se trata de... Si yo le doy un antagonista, ¿qué se va a alterar? La potencia. Entonces, si este era un agonista solo, con un antagonista voy a necesitar más droga para llegar a la dosis efectiva 50, ¿no es cierto? A esto produce un antagonista competitivo. En cambio, chicos, miren, yo tengo un agonista solito. Si le doy un agonista no competitivo, va a caer mi eficacia, ¿no es cierto? Va a caer mi eficacia. Muy bien. El siguiente. Muy bien, para terminar, chicos. Entonces vamos a analizar. Miren, estos puntitos es la norepinefrina y los triangulitos es la fenilefrina. Primero, chicos, ¿ya? Ambos son fármacos adrenérgicos, ¿ya? Se unen a receptores alfa, se unen a receptores beta. ¿Qué me pueden decir de la norepinefrina y la fenilefrina? Tienen eficacia. ¿Quién es más potente? La nora. La norepinefrina. Muy bien. ¿Quién es más eficaz? Ambos. Ambos. La pregunta del millón. ¿Por qué es más potente la norepinefrina? Menos concentración. ¿Qué dice ahí? Está bien. Bueno, porque necesito menor cantidad de droga para el efecto máximo. Está bien. Pero ¿qué nos ha... ¿Por qué? Por la afinidad. Entonces, la norepinefrina tiene mayor afinidad por los receptores beta adrenérgicos que la fenilefrina. ¿Ya? Entonces, por eso es más potente. Esa es la explicación. Pero en potencia es mucho más potente la norepinefrina. Pero ambos son eficaces. Claro que la fenilefrina necesita mayor concentración de droga para lograr la dosis efectiva 50, ¿no es cierto? Por eso es que se prefiere noradrenalina para tratar cualquier tipo de shock en vez de fenilefrina. ¿Por qué? Porque tendría que darle más droga, o sea, más fenilefrina para lograr el efecto de mejorar la presión arterial, ¿ya? Y cuando doy más cantidad de droga, ¿qué pasa? Más tóxico. Más tóxico. ¿Ya? Entonces, con esto es menos tóxico. ¿Ya? El siguiente. Acá tenemos a la clonidina, el redondito, y la metoxamine en triangulitos. Ambos son fármacos antagonistas de los receptores alfa 2. ¿Ya? Ya, eso lo vamos a estudiar más adelante, pero pregunta, ¿quién es más eficaz? Metoxamina. ¿Quién es más eficaz? Metoxamina. Muy bien. Está bien, estoy de acuerdo. No, nadie ha llegado al 100%, pero uno es más eficaz que otro, ¿no es cierto? ¿Cuál es el más eficaz? Metoxamina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque llega a su efecto del 70% más que la
clonidina. ¿Y por qué pasó eso, chicos? ¿Qué dice la literatura? Por la actividad. También por la actividad, ¿no? También por la actividad. Por eso es importante entender que hay algunos fármacos que son más afines a unos receptores que otros, ¿ya? Y de eso va a depender tanto su eficacia y su potencia, ¿ya? Otra, puede retroceder los países. Entonces, acá tenemos a la noradrenalina, chicos, ¿ya? Un guachito para el futuro. Mientras una droga, chicos, mientras una droga se presente en microgramos, nanogramos, generalmente es la droga más potente. Ejemplo, en los opioides, ¿ya? En los opioides, el tramadol viene de 100 miligramos. La morfina viene de 10 miligramos. Y el fentanilo viene de 0.5 miligramos. Pregunta, ¿quién es más potente? Fentanilo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tengan, chicos, fármacos en presentación en microgramos, con cuidado, esa droga es recontra potente, ¿ya? Recontra potente. Muy bien. Muy bien, chicos, entonces eso es farmacodinamia, ¿ya? Entonces, ya desde la siguiente clase viene lo bonito, no vienen los fármacos. Esta parte es un poco tediosa.